¿Sabías que el libro de Romanos es considerado por muchos como el libro más profundo y transformador de la Biblia? Pero, ¿qué lo hace tan especial? Vamos a desglosarlo desde su contexto histórico hasta sus mensajes más impactantes, para que veas este libro como nunca antes lo habías imaginado. Pablo escribió esta carta de Romanos en un momento en el que el Imperio Romano estaba en su apogeo, pero también en plena crisis espiritual. En este video te revelaremos cómo sus palabras enfrentaron las ideas más poderosas de su época y qué significado tienen para nosotros hoy. Esto no es solo historia, es actualidad. El libro de Romanos no es solo una carta, es un viaje profundamente humano y divino a través de la historia de la salvación. Pablo, su autor, sabía que su mensaje no podía ser reducido a simples palabras de ánimo. Esta era una carta diferente, escrita con un propósito eterno: revelar el plan de Dios para redimir a la humanidad. Desde el principio hasta el final, Romanos es una narrativa que entrelaza justicia, gracia, fe y esperanza, creando una historia que toca el corazón de todos los que se acercan a ella. En esta carta, Pablo no evita las preguntas difíciles. Comienza con una mirada honesta a la condición humana. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no se detiene allí. A medida que avanzamos, nos lleva a descubrir que, aunque todos somos culpables, Dios nos ofrece un regalo inmerecido: la salvación a través de Jesucristo. Este regalo no depende de nuestros méritos, sino de nuestra fe en Él. A lo largo de Romanos, Pablo también aborda las tensiones de su tiempo, las diferencias entre judíos y gentiles, las luchas internas del creyente contra el pecado y el papel de la ley frente a la gracia. Pero lo que hace que esta carta sea tan poderosa es que no solo responde a los desafíos de su época, también habla directamente a nosotros hoy. Romanos nos muestra que no importa quiénes seamos ni de dónde vengamos, todos podemos encontrar esperanza en el Evangelio. En esta historia exploraremos cada uno de estos temas, capítulo por capítulo, descubriendo cómo el mensaje de Pablo sigue siendo tan relevante como cuando lo escribió. Prepárate para sumergirte en un relato que no solo explica la fe, sino que transforma vidas, porque este es el poder del Evangelio según el libro de Romanos. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Qué llevó a Pablo a escribir esta carta tan profunda y desafiante a una iglesia que nunca había visitado? Imagina la escena. Un hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora se convierte en el defensor más apasionado del Evangelio, enfrentando peligros, desafíos y rechazos en su misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. En medio de su viaje, Pablo mira hacia Roma, la capital del imperio, sabiendo que esta iglesia podría ser la clave para expandir el Evangelio aún más lejos. ¿Cómo logra Pablo, desde la distancia, escribir un mensaje que no solo transforma la iglesia en Roma, sino que sigue resonando en los corazones de millones hasta el día de hoy? Vamos a adentrarnos en la historia y descubrir el porqué de esta carta extraordinaria. Para entender a fondo el mensaje del libro de Romanos, es esencial conocer el escenario en el que fue escrito. Esta carta no es solo un texto teológico profundo, sino también un reflejo de la situación histórica, política y cultural de la época en la que vivió Pablo, el apóstol que la escribió. Su contexto es clave para comprender la urgencia de sus palabras y la profundidad de su mensaje. Roma en el siglo I era el centro del poder mundial. El Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido, desde Europa hasta el norte de África y Asia Menor. La ciudad de Roma, con su majestuosa arquitectura, el Coliseo, los foros y el Senado, era el símbolo del poder y la cultura romana. Sin embargo, detrás de esa imagen de grandeza, el imperio también era un lugar de tensiones sociales, políticas y religiosas.
En la época en que Pablo escribió la carta a los romanos, el imperio estaba bajo el gobierno de César, y la persecución de los cristianos, aunque aún no tan intensificada como en siglos posteriores, ya comenzaba a hacer su aparición. Roma era una ciudad multicultural, un crisol de diferentes creencias, filosofías y religiones. En medio de este panorama, los cristianos, que en su mayoría eran judíos convertidos, comenzaron a destacarse como un grupo religioso que no solo desafiaría las tradiciones judías, sino también las creencias paganas del imperio. Pablo entendió la complejidad de esta situación. Por un lado, la iglesia romana, a la que nunca había visitado, se encontraba dividida entre los cristianos judíos, que mantenían muchas de las tradiciones del Antiguo Testamento, y los cristianos gentiles, que provenían de diversas culturas paganas y que traían consigo nuevas costumbres y creencias. Esta división no solo era una cuestión cultural, sino también teológica. ¿Cómo podían los gentiles ser parte del pueblo de Dios sin pasar por las mismas leyes que los judíos? Este conflicto sería uno de los temas centrales que Pablo abordaría en su carta. Pablo, el autor de esta carta, fue una figura clave en la historia del cristianismo primitivo. Originalmente conocido como Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley judía, tuvo una conversión dramática en el camino a Damasco, donde experimentó una visión de Jesucristo resucitado que cambió su vida para siempre. Desde entonces, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio de Cristo, fundando iglesias y escribiendo cartas que hoy forman una gran parte del Nuevo Testamento. Su vida no estuvo exenta de dificultades. A lo largo de su ministerio sufrió persecuciones, encarcelamientos y una vida de constantes viajes misioneros. Su profundo conocimiento de la ley judía, junto con su experiencia personal con Jesús, le permitió ofrecer una perspectiva única sobre la relación entre la ley, la gracia y la fe. Fue este conocimiento el que lo llevó a escribir la carta a los romanos, en la que aborda temas cruciales sobre la justicia de Dios, la salvación y la unidad en Cristo. Pablo, a pesar de estar en Corinto en el momento en que escribió esta carta, había escuchado mucho sobre la iglesia en Roma. Su deseo de visitarlos era grande, pero sabía que su presencia allí debía esperar hasta que pudiera cumplir con su misión en otros lugares. Así que decidió escribirles con la esperanza de fortalecer su fe y resolver los conflictos que existían entre los cristianos judíos y gentiles. La iglesia en Roma estaba formada por un grupo diverso de creyentes. En sus primeros años, la mayoría de los cristianos romanos eran judíos, pero con el tiempo, la iglesia comenzó a incluir a más gentiles. Esta mezcla de culturas y tradiciones hizo que surgieran tensiones. Los cristianos judíos seguían defendiendo la importancia de la ley de Moisés, mientras que los gentiles, que no compartían esas costumbres, cuestionaban la necesidad de observar la ley. Pablo, consciente de la división entre estos dos grupos, tenía la tarea de reunirlos bajo la misma fe. Su objetivo no era imponer una conformidad superficial, sino llamar a todos a la unidad a través de la justificación por la fe en Cristo. En su carta, Pablo destaca que la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la gracia de Dios, accesible para todos, sin importar el trasfondo cultural o religioso. En este contexto, la carta de Romanos no solo busca enseñar sobre la justificación, sino también resolver la discordia entre los creyentes, mostrando que la gracia de Dios es lo que une a los cristianos, independientemente de sus diferencias. El libro de Romanos no es solo un texto antiguo, es un manual que aborda preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué significa la gracia? ¿Cómo encontramos la salvación? ¿Es realmente posible vivir una vida transformada?
Estas no son solo dudas teológicas, son interrogantes que tocan lo más profundo de nuestra existencia. Nos afectan a todos, sin importar quiénes somos o de dónde venimos. Romanos tiene respuestas que no solo desafían nuestra manera de pensar, sino que tienen el poder de transformar nuestra manera de vivir. Pero, ¿estás listo para descubrir lo que realmente dice este libro tan poderoso? ¿Estás preparado para entender lo que la gracia realmente significa y cómo nos puede cambiar? Acompáñame mientras desentrañamos estas respuestas y más, porque lo que encontrarás en Romanos podría ser la clave para una vida completamente nueva. En este segundo acto, nos adentramos en los temas que forman el núcleo del libro de Romanos. Es aquí donde Pablo comienza a desentrañar las tensiones teológicas y prácticas que dominaron la iglesia primitiva. Al mismo tiempo, no solo está respondiendo preguntas doctrinales, sino que está enfrentando desafíos prácticos y sociales cruciales para la unidad de la iglesia en Roma, compuesta por una mezcla de judíos y gentiles. Uno de los primeros y más impactantes temas que Pablo aborda es la universalidad del pecado. En Romanos 3:23 declara: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Este es un tema fundamental que establece el tono para toda la carta. No hay excepciones. No importa tu raza, tu cultura o tu historia, todos los seres humanos están bajo el poder del pecado. Este pecado no solo se refiere a las malas acciones individuales, sino a un estado más profundo, una condición espiritual que separa a la humanidad de Dios. Pablo, al hacer esta declaración, no está solo haciendo un diagnóstico moral, sino presentando un problema crucial que necesita una solución radical. El pecado no puede ser superado solo con esfuerzos humanos o con la observancia de la ley. Esta es la clave del mensaje de Romanos. Si la humanidad desea ser reconciliada con Dios, no puede hacerlo por sus propios méritos. Aquí es donde la carta toma un giro revolucionario. La ley, que había sido el pilar central del judaísmo, ya no podía salvar a las personas. Las obras de la ley, por más sagradas que fueran, no podían justificar a nadie ante Dios. Esto fue un golpe directo a una de las creencias más arraigadas en la comunidad judía. Pablo no solo desafía las prácticas religiosas, sino que va al corazón mismo de la identidad del pueblo judío, que había confiado en la ley de Moisés como medio para alcanzar la justicia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esta es la verdad que Pablo proclama con fuerza. La salvación es un regalo, un don de la gracia de Dios, recibido solo a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera de ser justificados. La gracia es el medio que nos reconcilia con Dios, y no nuestras obras ni nuestro cumplimiento de la ley. Pero aquí se presenta un conflicto crucial. La ley, en la tradición judía, había sido vista como la forma de mantenerse en la recta relación con Dios. Sin embargo, Pablo sostiene que la ley no puede salvar, solo muestra la necesidad de la gracia. A lo largo de Romanos, se puede ver cómo Pablo intenta explicar este concepto con paciencia y claridad, mostrándoles tanto a los gentiles como a los judíos, que aunque la ley tiene un valor en guiar a la humanidad, es la fe en Cristo lo que verdaderamente nos salva, la gracia, el camino a la libertad y la transformación. Pero, ¿qué significa vivir bajo la gracia de Dios? Aquí es donde las tensiones comienzan a intensificarse. Si la gracia es lo que nos salva, entonces podemos hacer lo que queramos. ¿Podemos seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde aún más? Pablo sabe que esta es una pregunta inevitable y la aborda de manera rotunda. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Romanos 6:15. La gracia no es un pase libre para vivir de manera irresponsable.
Por el contrario, la gracia nos libera para vivir de una manera completamente nueva. En Cristo, la vida de los creyentes está marcada por la justicia, el amor y la obediencia. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada. Vivir bajo la gracia significa renunciar al pecado y vivir como verdaderos hijos de Dios, guiados por su Espíritu. Este concepto de vivir bajo la gracia, sin depender de las obras de la ley, generaba un conflicto profundo entre los cristianos judíos y los gentiles en la Iglesia romana. Los judíos seguían viendo la observancia de la ley como una parte fundamental de su identidad religiosa, mientras que los gentiles, que no tenían el mismo trasfondo cultural, se sentían libres de seguir las costumbres de la ley judía. Pablo no solo les estaba enseñando teología, sino que también estaba lidiando con tensiones sociales y culturales que amenazaban la unidad de la Iglesia. Las tensiones entre judíos y gentiles. Una de las tensiones más significativas que Pablo aborda en esta carta es la división entre judíos y gentiles dentro de la Iglesia. Para los judíos, la ley era central para su relación con Dios, y los gentiles, al no tener ese trasfondo cultural y religioso, no veían la necesidad de seguir las reglas que los judíos consideraban sagradas. Esto creó un ambiente de desacuerdo y frustración. Pablo, en su carta, hace todo lo posible por aclarar que, aunque las diferencias culturales y religiosas existen, en Cristo todos son iguales. No hay distinción entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer. Romanos 10:12-13. Todos son uno en Cristo. Esta enseñanza fue radical, porque desafiaba no solo las normas religiosas, sino también las barreras sociales profundamente arraigadas de la época. El conflicto creciente en Romanos no es solo una lucha teológica, sino también una lucha por la unidad en la iglesia primitiva. Pablo, con su profundo entendimiento de la gracia y la justicia de Dios, intenta resolver estos conflictos a través del mensaje de que, en Cristo, todos somos parte del mismo cuerpo, independientemente de nuestra historia o nuestras diferencias. La carta a los romanos, por lo tanto, no solo es una declaración teológica sobre el pecado, la ley y la gracia, sino también una llamada a la unidad en Cristo. La salvación no depende de la observancia de la ley, sino de la fe en Jesucristo, y esta verdad tiene el poder de derribar cualquier barrera que nos separe como seres humanos. Esta sección aborda el conflicto teológico y social que Pablo enfrenta, explicando cómo el libro de Romanos responde a las preguntas sobre el pecado, la salvación, la ley y la gracia, mientras maneja las tensiones entre judíos y gentiles dentro de la iglesia primitiva. Todo lo que hemos explorado hasta ahora nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aplicar hoy las profundas enseñanzas de Romanos en nuestras vidas? La gracia, la justicia, el pecado, la salvación, son conceptos poderosos, pero ¿cómo se traducen en un mundo tan complicado y lleno de desafíos? Vivimos en una sociedad que constantemente nos desafía a hacer las cosas a nuestra manera, a seguir nuestras propias reglas. ¿Es posible vivir bajo la gracia en un mundo que parece estar regido por el egoísmo, la división y el caos? ¿Cómo podemos realmente reflejar esa transformación que Pablo describe en Romanos en nuestro día a día? Lo que descubrirás a continuación podría cambiar la forma en que ves tu vida y tu relación con Dios. Sigue viendo para conocer cómo vivir la gracia de manera práctica. Ahora llegamos al momento más importante de la carta de Romanos, donde Pablo revela las enseñanzas más profundas y transformadoras sobre la justificación por fe y la vida en el Espíritu. Estos son los pilares que no solo fundamentan el mensaje de Romanos,
sino que también nos ofrecen respuestas prácticas para vivir una vida transformada, guiada por la gracia de Dios. La justificación por fe, el fundamento de nuestra paz con Dios. En los capítulos 5 a 8 de Romanos, Pablo profundiza en uno de los temas más revolucionarios del cristianismo: la justificación por fe. Como mencionamos antes, la justificación no es algo que podamos ganar por nuestras propias acciones o esfuerzo. Es un don gratuito de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una paz profunda que nos coloca en una relación correcta y restaurada con Dios. Es un estado de reconciliación en el cual, por medio de Jesús, podemos acercarnos a Dios sin temor, sabiendo que nuestras fallas y nuestro pecado han sido perdonados. Pero, ¿por qué la fe es el medio para alcanzar esta justificación? Pablo explica que la fe es el vehículo a través del cual aceptamos el sacrificio de Cristo y la gracia que Dios nos ofrece. Creer en Jesús no es solo aceptar sus enseñanzas, sino confiar en que su muerte y resurrección han hecho posible nuestra reconciliación con el Padre. La fe nos libera de la necesidad de seguir la ley para alcanzar la justicia, porque Cristo la cumplió por nosotros. La gracia y el pecado, liberados para vivir en obediencia. Uno de los temas centrales que Pablo toca en estos capítulos es la relación entre la gracia y el pecado. Si la gracia es tan abundante, ¿significa esto que podemos seguir pecando libremente? Como vimos en capítulos anteriores, Pablo responde de manera rotunda: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Romanos 6:16. La gracia no es una excusa para vivir como queramos, sino un poder transformador que nos capacita para vivir de manera justa. Al ser justificados, no solo somos perdonados, sino que también somos liberados del poder del pecado. La vida cristiana, entonces, no es una lucha constante por cumplir con la ley, sino una vida vivida bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Pablo introduce aquí una verdad fundamental. Cuando estamos en Cristo, ya no estamos bajo el dominio del pecado. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz de Cristo no solo nos da perdón, sino que nos ofrece una nueva identidad. Una identidad libre del pecado y guiada por el Espíritu. La vida en el Espíritu, el poder transformador. Uno de los momentos culminantes de la carta de Romanos se encuentra en el capítulo 8, donde Pablo describe la vida en el Espíritu. La justificación por fe no es solo una declaración legal, sino una invitación a vivir una vida transformada. El Espíritu Santo, que habita en todos los que creen en Cristo, es el que nos da el poder para vivir como nuevas criaturas. Romanos 8:9 dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vivir en el Espíritu es vivir de manera diferente. El Espíritu nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, transformando nuestros deseos, pensamientos y acciones. No estamos solos en esta lucha contra el pecado. Tenemos la presencia activa del Espíritu en nuestras vidas, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Pablo también nos recuerda que vivir en el Espíritu no significa que no enfrentemos dificultades. Al contrario, la vida cristiana puede estar llena de sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es inútil. En Romanos 8:17-18, Pablo nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. El sufrimiento en Cristo tiene un propósito eterno y al final seremos glorificados con Él. La seguridad de la salvación. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Uno de los pasajes más poderosos de toda la carta se encuentra en Romanos 8:38 a 39, donde Pablo declara con firmeza que nada puede separarnos del amor de Dios. Después de explicar la justificación, la gracia y la vida en el Espíritu, Pablo nos asegura que nuestra salvación está segura en Cristo. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el clímax de la carta. Una afirmación de nuestra seguridad en Cristo. No importa lo que enfrentemos en la vida, el amor de Dios nunca nos abandona. La justificación por fe y la vida en el Espíritu no solo nos ofrecen perdón y transformación, sino también la certeza de que nada podrá separarnos de la gracia de Dios. Hemos hablado sobre la profundidad de la justificación por fe y cómo la vida en el Espíritu transforma nuestra relación con Dios y con el mundo. Pero hay algo aún más poderoso en todo esto: el impacto que estas enseñanzas han tenido a lo largo de la historia. ¿Sabías que el libro de Romanos fue clave para movimientos que cambiaron el curso de la historia cristiana, como la Reforma Protestante? Fue a través de las enseñanzas de Romanos que Martín Lutero descubrió la verdadera esencia de la justificación por fe, desafiando siglos de tradición y abriendo el camino para una nueva comprensión del Evangelio. Pero, ¿qué podemos aprender hoy de ese impacto? Romanos no solo cambió la historia de la Iglesia, sino que sigue teniendo un poder transformador en nuestras vidas. Al entender lo que Pablo escribió, nos damos cuenta de que su mensaje no es solo un legado del pasado, sino una guía viva y poderosa para nuestra vida diaria. A lo largo de esta exploración del libro de Romanos, hemos visto cómo sus enseñanzas abren un camino hacia una comprensión más profunda de la gracia de Dios, la justificación por fe y la vida transformada en el Espíritu. Hemos descubierto que este mensaje es mucho más que una serie de doctrinas. Es una invitación a vivir de manera diferente, a aceptar el perdón de Dios y a caminar en una nueva identidad. Pero ¿cómo ha afectado este mensaje a lo largo de la historia y cómo sigue transformando vidas hoy? El impacto histórico de Romanos, la Reforma Protestante. Para comprender la magnitud del impacto del libro de Romanos, tenemos que mirar un momento decisivo en la historia de la Iglesia: la Reforma Protestante. En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero se encontraba luchando con el peso de sus propios pecados y su sensación de incapacidad para alcanzar la justicia de Dios. A pesar de sus esfuerzos por seguir las prácticas religiosas de la época, Lutero no encontraba paz. Fue en su estudio del libro de Romanos, particularmente en Romanos 1:17, donde Lutero experimentó una revelación que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia cristiana. Romanos 1:17 dice: «El justo por la fe vivirá». Esta declaración de Pablo, que habla sobre la justificación por fe, fue para Lutero un punto de inflexión. Entendió que la salvación no dependía de sus propios esfuerzos o de la observancia de rituales religiosos, sino que era un regalo gratuito de Dios, accesible solo a través de la fe en Jesucristo. Esta verdad liberadora llevó a Lutero a desafiar la enseñanza de la Iglesia católica de la época
que enseñaba que la salvación podía ser alcanzada por la combinación de fe y buenas obras, además de prácticas como la compra de indulgencias. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, criticando las prácticas que no se alineaban con lo que él había descubierto en Romanos. El mensaje de la justificación por fe, tal como Pablo lo había enseñado, se convirtió en la base de la Reforma protestante. Esta revolución religiosa no solo desafió la autoridad de la Iglesia, sino que permitió una comprensión más clara del Evangelio y de cómo los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios. La Reforma también abrió la puerta para que la Biblia fuera traducida a lenguas vernáculas, permitiendo que más personas pudieran leer las Escrituras y entender por sí mismas el mensaje de Romanos. La gracia de Dios en acción, la revolución teológica, el impacto de Romanos durante la Reforma fue mucho más que un cambio teórico. Lutero y otros reformadores proclamaron que la salvación es completamente gratuita, no un bien que se pueda ganar mediante esfuerzos humanos. La justificación, que es un tema central en Romanos, significa que aquellos que tienen fe en Cristo son declarados justos ante Dios, no por sus propias obras, sino por la obra redentora de Cristo. Esta enseñanza no solo liberó a los individuos del peso de intentar cumplir con leyes imposibles, sino que también les dio una nueva esperanza. Podían estar en paz con Dios, independientemente de sus fallos. La Reforma también planteó una verdad radical para su tiempo: que la relación entre el ser humano y Dios no dependía de los intermediarios como los sacerdotes, sino que todos los creyentes, sin importar su estatus social, podían acercarse a Dios directamente gracias a la obra de Cristo y al Espíritu Santo. Esto llevó a una mayor democratización de la fe cristiana, con el pueblo de Dios leyendo la Biblia por sí mismo y comprendiendo que su salvación estaba asegurada no por las obras, sino por la fe. Romanos y la unidad de la Iglesia. Un llamado a la reconciliación. En el siglo I, cuando Pablo escribió Romanos, la Iglesia en Roma estaba dividida. Los cristianos judíos y gentiles tenían puntos de vista muy diferentes sobre la ley, las tradiciones y el lugar de los gentiles en la fe cristiana. En medio de estas tensiones, Pablo les enseñó que, independientemente de su origen cultural, ambos grupos necesitaban la gracia de Dios y que la salvación era accesible solo por la fe en Jesucristo. No hay diferencia, escribió Pablo, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta enseñanza de unidad en la gracia sigue siendo una de las lecciones más profundas del libro de Romanos. La comprensión de la gracia de Dios, al ser un don gratuito para todos, es lo que realmente une a los creyentes. Esta unidad no depende de la obediencia a reglas externas o de cumplir con tradiciones, sino de reconocer que todos estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios. A través de esta enseñanza, Romanos invita a la Iglesia a superar las barreras sociales, raciales y económicas y a ser un cuerpo unido en Cristo. Hoy, este mensaje sigue siendo relevante en un mundo dividido por tensiones sociales y culturales. La gracia de Dios no tiene distinción y llama a todos a ser parte de su familia. ¿Cómo debemos aplicar las enseñanzas de Romanos hoy en día? A pesar de que Romanos fue escrito hace casi 2000 años, su mensaje sigue siendo de relevancia inmediata y personal. En un mundo que constantemente nos empuja a vivir de acuerdo con nuestros propios méritos, Romanos nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de lo que podemos hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Vivir bajo la gracia no es una excusa para vivir sin responsabilidad, sino un llamado a una vida transformada.
A medida que entendemos que hemos sido perdonados y justificados por fe, también somos llamados a vivir en obediencia a Dios, bajo la guía de su Espíritu. Además, el impacto de Romanos en la vida cotidiana es evidente en la forma en que nos desafiamos a vivir en comunidad. Al igual que los primeros cristianos luchaban por encontrar unidad en medio de las diferencias, hoy enfrentamos divisiones en la iglesia y en la sociedad. El mensaje de Romanos sobre la unidad en Cristo sigue siendo crucial. No importa de dónde venimos o nuestras diferencias culturales, todos estamos unidos bajo la gracia de Dios, y esta verdad debe transformar nuestras relaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia. La influencia de Romanos en los movimientos de justicia. Romanos ha sido fundamental en varios movimientos por la justicia social a lo largo de la historia. En el siglo XIX, por ejemplo, la enseñanza de que todos somos iguales ante Dios inspiró a muchos cristianos a luchar contra la esclavitud. Los abolicionistas cristianos usaron Romanos para subrayar que, sin importar la raza, todos los seres humanos son igualmente valiosos ante los ojos de Dios. Hoy, en un mundo todavía marcado por la desigualdad, la xenofobia y la discriminación, el mensaje de Romanos sigue siendo una llamada a la acción. La gracia de Dios nos llama a extender esa misma gracia a los demás, a luchar por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestros hogares, comunidades y naciones. El impacto de Romanos a lo largo de la historia demuestra que su mensaje no es solo un tema teológico, sino un principio transformador para nuestras vidas. Desde la Reforma Protestante hasta los movimientos actuales por la justicia y la unidad, Romanos sigue siendo un faro de esperanza y guía. Su mensaje de justificación por fe, gracia incondicional y vida en el Espíritu tiene el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también el curso de la historia. Hoy seguimos siendo desafiados a vivir bajo la gracia, a ser agentes de unidad y reconciliación, y a extender el amor de Dios a un mundo que lo necesita desesperadamente. La carta de Pablo a los romanos sigue siendo, más que nunca, un mensaje relevante y eterno que cambia vidas, culturas y corazones. A lo largo de nuestro recorrido por el libro de Romanos, hemos explorado temas profundamente transformadores: la justificación por fe, la gracia de Dios y la vida en el Espíritu. Estos principios no solo definieron la fe cristiana en los primeros siglos, sino que siguen siendo relevantes y poderosos en el mundo moderno, donde los desafíos de la vida diaria nos recuerdan constantemente nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de un Salvador. Es en este contexto que podemos reflexionar sobre cómo los mensajes de Romanos siguen siendo aplicables hoy y cómo podemos integrarlos en nuestra vida cotidiana. La gracia, un refugio en tiempos de confusión. Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre, el estrés y la constante presión para cumplir con expectativas externas. La sociedad moderna nos empuja a ser productivos, exitosos y perfectos de muchas maneras, desde nuestra apariencia hasta nuestra carrera, desde nuestras relaciones hasta nuestro bienestar emocional. En este contexto, la gracia de Dios, tal como Pablo la presenta en Romanos, se convierte en un refugio radical y liberador. Romanos nos recuerda que la salvación no depende de nuestros logros, sino del amor incondicional de Dios, quien nos extiende su gracia sin pedir nada a cambio. Este concepto puede parecer ajeno en un mundo donde el valor de las personas a menudo se mide por lo que hacen o tienen. Sin embargo, la gracia de Dios desafía esa mentalidad, recordándonos que, independientemente de nuestras fallas, somos valiosos ante los ojos de Dios. Vivir bajo la gracia significa aceptar que no tenemos que ser perfectos para ser amados,
que nuestras imperfecciones no nos separan de Dios, sino que nos acercan más a Él. En un mundo que constantemente nos exige más, la gracia nos invita a encontrar descanso y paz, sabiendo que Dios nos acepta tal como somos. Este es un mensaje que puede transformar nuestra vida diaria, dándonos la libertad de dejar ir la carga de la perfección y vivir con una mayor serenidad, sabiendo que estamos sostenidos por un amor que no depende de lo que hagamos. La fe, confianza en un mundo inseguro. En Romanos, la fe es presentada como la clave para nuestra justificación ante Dios. La fe en Jesucristo no solo nos da acceso al perdón, sino que es la base sobre la cual podemos construir una relación sólida y duradera con Dios. Pero, ¿qué significa vivir por fe en un mundo que, a menudo, pone su confianza en cosas efímeras como el dinero, el poder o la fama? La fe en la vida moderna puede verse como un acto de valentía, especialmente cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida. La incertidumbre, los fracasos y las pérdidas nos desafían a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en algo más grande que nosotros mismos. Romanos nos invita a poner nuestra fe en un Dios que es eterno, fiel y siempre presente, incluso en medio de nuestras luchas. Hoy, cuando los desafíos nos parecen insuperables, la fe se convierte en un ancla. En lugar de enfocarnos solo en lo que está frente a nosotros, la fe nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a confiar en que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nos recuerda que no estamos solos y que nuestra esperanza no depende de lo que podamos lograr por nosotros mismos, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. La salvación, más allá de lo espiritual, una transformación completa. La salvación que Pablo describe en Romanos no es solo un concepto teológico, sino una transformación total que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Cuando entendemos que somos justificados por fe y vivimos bajo la gracia, comenzamos a ver nuestra vida de manera diferente. La salvación de Dios no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos da la capacidad de vivir de manera nueva en el presente. En el mundo moderno enfrentamos desafíos emocionales, sociales y espirituales que pueden hacernos sentir derrotados. Sin embargo, el mensaje de Romanos nos dice que, a través de la salvación en Cristo, podemos experimentar una transformación interna. Esta transformación nos permite vivir con una nueva perspectiva, no solo mirando nuestras circunstancias con los ojos del temor, sino con los ojos de la fe. La salvación es la puerta a una vida renovada, que nos llama a vivir con propósito, a buscar la justicia, a practicar el amor y a extender la gracia que hemos recibido. Al aplicar este concepto a nuestra vida cotidiana, encontramos que la salvación no es solo algo que esperamos en el futuro, sino algo que podemos vivir aquí y ahora. Nos llama a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a vivir de manera que refleje la bondad y la justicia de Dios. La salvación no solo nos asegura el perdón, sino que también nos capacita para ser una luz en un mundo que a menudo vive en oscuridad. Reflexión final. La aplicación práctica de Romanos en nuestro mundo. El mensaje de Romanos sigue teniendo el poder de cambiar la vida de los creyentes hoy. Vivir por fe, abrazar la gracia de Dios y vivir una vida transformada por la salvación son principios que no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y con el mundo en general. En un contexto donde el individualismo y el materialismo predominan, Romanos nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente, poniendo a Dios y su voluntad por encima de todo lo demás. Al mirar el mensaje de Romanos a través del lente de los desafíos que enfrentamos en la actualidad,
nos damos cuenta de que la invitación de Pablo no es solo teológica, sino profundamente práctica. Vivir en gracia, por fe y en la salvación que Cristo nos ofrece, es una llamada a ser transformados de adentro hacia afuera, a vivir con una nueva identidad en Cristo y a reflejar esa transformación en nuestro entorno. Nos invita a vivir con esperanza, con propósito y con una fe que puede mover montañas. Así que hoy, al reflexionar sobre las enseñanzas de Romanos, pregúntate: ¿qué áreas de tu vida necesitan experimentar esa transformación? ¿Cómo puedes vivir más plenamente bajo la gracia de Dios? Y tal vez lo más importante, ¿cómo puedes extender esa gracia a los demás, viviendo como un testimonio de la misericordia que has recibido? El mensaje de Romanos sigue siendo tan relevante como siempre, y su poder de transformación no tiene fecha de caducidad. La invitación está abierta, hoy más que nunca, para vivir una vida que refleje la gracia, la fe y la salvación que Dios ha derramado sobre nosotros. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del libro de Romanos. Espero que hayas disfrutado este recorrido tanto como yo, y que las enseñanzas de Pablo te hayan inspirado a reflexionar sobre la gracia, la fe y la salvación de una manera más profunda. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.